En aquellos días Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. Escogió de entre ellos a 12, a los que también nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano. Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados y toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Es muy interesante este fragmento del Evangelio. El que lo cuenta, además, es alguien que lo ha escuchado directamente de uno de los protagonistas. Jesús no toma una decisión a la ligera. Es decir, Él sabe lo que quiere, fundar su iglesia, tiene que hacerlo y dar el ejemplo de que es continuidad del pueblo de Dios de Israel, que estaba basado en las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, y por eso va a elegir a 12 apóstoles para dar la idea de que es continuidad y que a la vez es algo nuevo. Quiere fundar su iglesia, pero tiene que hacerlo contando con personas, con seres humanos, con hombres. No lo va a hacer contando con ángeles. Estos hombres tiene que elegirlos de entre el material que tiene. Si hubiera podido, desde un punto de vista humano, de un punto de vista divino, podía lo que quisiera, quizá decir, elijo ahora 7 y los otros 5 irán teniendo una marca especial cuando venga su momento a lo largo de la historia. Quién sabe si el octavo hubiera sido San Francisco de Asís o San Benito, y después hubiera venido San Ignacio o San Francisco Javier, o un Papa, San Pío X, San Juan Pablo II, pero tenía que elegirlos de aquellos, de entre aquellos. Y el evangelista dice que se pasó la noche rezando, es decir, pidiéndole, hablando con su Padre, pidiéndole al Espíritu que le diera la luz y meditándolo también del mejor modo posible con su razón humana. Una noche entera rezando para discernir de entre aquel grupo de discípulos. En este momento aún no había llegado la crisis, vendría más tarde. Tenía, por lo tanto, muchos. El Evangelio dice que la gente acudía en masa para tocarlo. Una noche para discernir quién tenía que ser la columna de esa iglesia que él quería fundar, de ese nuevo pueblo de Dios. En aquel momento, seguramente, la gente se debió de quedar sorprendida con algunos nombramientos. Pienso, por ejemplo, San Mateo, que tenía un historial malo de haber sido publicano. O bien, pienso en este que es llamado Simón el Celota, es decir, procedía de un grupo guerrillero, terrorista, convertido, por supuesto, también San Mateo. Otros podían pensar que a lo mejor no era justo elegir a una persona o a 2 personas que tenían un carácter fuerte, como el caso de los hermanos Zebedeos, Santiago y Juan. Es probable que nadie se fijara en los defectos de uno que, cuando el evangelista lo narra, dice que fue el traidor, Judas Iscariote. Los demás tampoco fueron perfectos, no solamente por problemas de carácter, sino porque Pedro, que va a ser el líder, la cabeza de la iglesia, Pedro le niega
reniega que le conoce en la noche decisiva del Jueves Santo. Y los demás huyen, asustados, acobardados, excepto el más jovencito, San Juan, que con sus defectos no abandona a Jesús y está con su mamá en el momento terrible de la muerte del Señor en la cruz. Es decir, desde un punto de vista humano, uno puede decir que Jesús se equivocó. No sé qué dirían hoy los medios de comunicación sobre esta elección de Cristo. Bueno, si lo único que importa es la pederastia, habría que decir que Jesús no se equivocó porque ninguno fue pederasta. Bueno, pero hay otras cosas, por ejemplo, la traición de Pedro y sobre todo la traición de Judas. ¿Cuál es la lección de esto? Creo que tenemos que ver las cosas desde el punto de vista en que Dios las ve. No es fácil entenderle lógicamente, pero tenemos que hacer un esfuerzo. Jesús confía en el hombre hasta el final. Confía en la persona hasta el final. Sabe que esa persona, porque es Dios y porque conoce todo lo que hay dentro de cada uno, conoce que estamos llenos de cizaña, pero que también estamos llenos de trigo. Sabe cuáles son nuestras debilidades, conoce nuestra historia personal, también conoce las circunstancias, los eximentes, los agravantes. Y a pesar de eso, decide fiarse. Esta es la mirada de Dios, no solo con los apóstoles, sino con cada uno de nosotros. Cuando hablo de estas cosas siempre tengo miedo a que alguien piense que estoy justificando de algún modo o atenuando la gravedad de algún modo de los delitos espantosos que algunos sacerdotes han hecho con los niños. Esto ni se puede atenuar y muchísimo menos se puede justificar. Pero es que esto no es lo único. Cuando ves a sacerdotes que no son pederastas, pero que tienen relaciones con una mujer, a veces hijos, o con un hombre adulto, cuando ves a sacerdotes que roban, cuando ves a sacerdotes alcohólicos, o cuando ves a sacerdotes que han perdido la fe y que incluso enseñan cosas contrarias a la fe, no puedes menos de pensar, ¿se equivocó Dios al elegirles lo mismo que entonces? O bien el Señor les dio una oportunidad y ellos no han sabido aceptar esa oportunidad. Pero incluso en el caso peor de aquel grupo, Judas Iscariote, que se terminó, como sabemos, ahorcando, incluso en ese caso, no digo el peor del mundo, pero el peor de ese grupo, probablemente si la Virgen María, yo quiero pensarlo así, le hubiera encontrado antes de eso, se le habría echado al cuello, le habría dicho, mi hijo ha muerto para perdonarte, no te condenes a ti mismo con el suicidio, mi hijo ha muerto para perdonarte, mi hijo ha dado su sangre por ti, mi hijo te ama. Por eso, siempre repito una y otra vez aquella escena de San Francisco con aquel sacerdote que vivía con una mujer. Cuando se pone de rodillas delante del sacerdote y le besa las manos, estas manos consagran el cuerpo de Cristo y yo no quiero saber otra cosa. No pretendo hacer un gesto de solidaridad sacerdotal justificando nada, pero sí creo que hay que intentar tener el corazón de Jesús y la misericordia de Dios, que da al hombre hasta el último instante una oportunidad de conversión. Y por otro lado, la medida que usemos la usarán con nosotros. Y si somos tan duros que no somos capaces de perdonar, y no estoy hablando de delitos, estoy hablando de los pecados, los delitos los dirimen los jueces, pero los pecados, y el delito es también un pecado, los pecados
los perdona el Dios Padre Todopoderoso y Juez. Los pecados son perdonados por la sangre de Cristo. Lo que nosotros tenemos que hacer es rezar por esa persona que está en pecado, rezar. No debemos justificar, no debemos secundar, no debemos imitar, pero también cada uno de nosotros tiene lo suyo. Y detrás de esto, detrás de esta oleada de acoso a los sacerdotes pecadores, aunque también están pagando muchos justos por pecadores, detrás de esto hay un interés en destruir la Iglesia, en quitarle influencia moral en una sociedad que se degenera. Detrás de esto hay el interés de acabar con la obra de Cristo. Cristo sabía cómo era Judas, Cristo sabía cómo era Pedro, Cristo sabía cómo era Mateo, Cristo sabía cómo eran Juan y Santiago, y les dio una oportunidad. Pedro pecó y lloró. Judas pecó y no se arrepintió y se desesperó por la vergüenza que tenía de haber cometido lo que había hecho. Que nuestra misericordia evite el suicidio, lo mismo que nosotros necesitamos también la misericordia de Dios y de nuestro prójimo. Que así sea.